Buenas tardes, mi nombre es Luz Elena Becerra González, estudio la carrera de Administración en el Centro Universitario de la Costa, que depende de la Universidad de Guadalajara, sede Tomatlán. Yo les voy a enseñar a resolver un binomio al cuadrado. Sabemos que para resolver un binomio al cuadrado nos tiene que dar como resultado un trinomio al cuadrado perfecto. Aquí tenemos el ejemplo de a más b. A más b al cuadrado es un binomio al cuadrado porque tiene dos términos. Y el resultado es a cuadrada más 2ab más b cuadrada, que es el trinomio. Para resolver necesitamos saber que la fórmula dice que tienes que elevar el primero al cuadrado, en este caso es a, más el doble del primero por el segundo. Con doble nos da a entender que tenemos que multiplicarlo por 2. El primero por el segundo, o sea, a por b, más el segundo al cuadrado. Entonces tenemos como ejemplo 5x cúbica menos 2 elevados al cuadrado. Ese es el binomio al cuadrado. Entonces nos dice la fórmula que nos tiene que dar un trinomio al cuadrado perfecto. ¿Cómo hacemos eso? El primer número lo tenemos que elevar al cuadrado. En este caso el primer número es 5x cúbica más el doble del primero por el segundo. Entonces ponemos el 2. El primero, como ya lo habíamos dicho, es 5x cúbica por el segundo. El segundo es menos 2. El menos 2 se tiene que ir con todo y su signo. Más el segundo al cuadrado. El segundo es menos 2. Entonces, ¿cómo acabamos de desarrollar esta fórmula? Solamente tenemos que multiplicar. Aquí nos dice que 5x cúbica tenemos que elevar al cuadrado. Comenzamos con 5. Colocamos el 5. 5 al cuadrado es igual a 25. Entonces ponemos 25 con su x. Aquí los exponentes se tienen que multiplicar, el de adentro por el de afuera. En este caso es 2 por 3, que es igual a 6. Entonces nos queda a la sexta. Aquí mucho ojo. Si el signo está negativo, quiere decir que la multiplicación nos va a dar negativa. ¿Por qué? Porque es más por más te da más. Pero ese más por el menos te va a dar menos. Entonces ponemos el signo menos. Multiplicamos 2 por 5, que nos da 10. Y ese 10 tenemos que multiplicarlo por este 2. Entonces 10 por 2 te va a dar 20. Y lo dejamos con todo y su exponente. Toda la x y su exponente. Colocamos 20x cúbica. Ahora tenemos que desarrollar esta, menos 2 al cuadrado, que es igual a menos 2 por menos 2. Entonces menos por menos nos tiene que dar más. Colocamos el signo de más. Y 2 por 2 nos tiene que dar 4. Entonces aquí ya tenemos resuelto nuestro binomio al cuadrado. Como les dije, un binomio al cuadrado nos tiene que dar como resultado un trinomio al cuadrado perfecto. Aquí terminamos nuestro ejercicio. Binomios conjugados. Por binomios conjugados entendemos que tienen que ser un binomio multiplicado por otro, con la única diferencia de que el segundo término tiene que diferenciar únicamente en el signo, o sea, uno más y uno menos.
Los binomios conjugados nos tiene que dar como resultado una diferencia de cuadrados, que quiere decir una resta. Entonces, aquí vamos a multiplicar cada término por cada término. O sea, a por a cuadrado. A por menos b menos ab. A por a, perdón, b por a más ab más b por menos b te va a dar menos b cuadrada, porque más por menos es menos. Entonces esto, si lo resumimos y lo simplificamos más, aquí podemos notar que menos ab más ab se elimina. Entonces nos quedaría como resultado a cuadrada menos b cuadrada. Entonces lo que vamos a hacer en este ejemplo, que es un binomio conjugado, porque como ya lo habíamos dicho, tienen que ser el primero, tiene que estar igualito que el otro, solamente con la única diferencia de que en el segundo término, el signo va a ser más o va a ser menos. Entonces vamos a multiplicar directo. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que multiplicar x por x, que nos va a dar x cuadrada. Ahora tenemos que multiplicar más por menos, que nos va a dar menos. X por 3, 3x. Ahora tenemos que multiplicar 3 por x con su signo positivo, que nos va a dar 3x. Ahora es más por menos, menos. 3 por 3, 9. Entonces, aquí podemos darnos cuenta de que el menos 3x más 3x se elimina. Entonces nos quedaría como resultado la x cuadrada menos el 9, ya que esto lo eliminamos, porque uno es positivo y uno es negativo. Nos quedaría 0. Entonces nos tenemos como resultado una diferencia de cuadrados. ¿Qué quiere decir diferencia de cuadrados? Quiere decir que es una resta. Entonces aquí el resultado sería este. Binomios al cubo. Para resolverlos hay una fórmula que dice que es el primer término al cubo más el triple del primero al cuadrado por el segundo más el triple del primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Entonces vamos a resolver este ejercicio, que es 3c más 4m al cubo. Vamos a comenzar poniendo el primer término al cubo, que es 3c. Después más el triple del primero al cuadrado. Vamos a volver a poner el primer término, que es 3c.
por el segundo. El segundo término es 4m. Más el triple del primero, que es 3c. Por el segundo al cuadrado, que es 4m. Más el segundo al cuadrado. Digo, al cubo. Quedándonos así, tenemos que simplificarla. Tenemos que todo elevarlo al cubo o al cuadrado según sea la fórmula. Entonces voy a comenzar poniendo que es igual a 27. La c al cuadrado, digo al cubo. Más vamos a poner el 3 y vamos a multiplicar o sacar del cuadrado esta de aquí. Entonces 3 al cuadrado es igual a 9. 9c cuadrada. Y cerramos paréntesis. Y seguimos agregando el otro tal y como está para después acomodarlo todo. Vamos a seguir poniendo más 3 por el primero, que es 3c. Y ahora vamos a sacar el 4m, lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces 4 por 4 es 16. Vamos a poner 16m cuadrada. Más 4 al cubo es igual a 64. Entonces vamos a volver a hacer otro paso para terminar de hacerla. Vamos a poner 27 c cúbica más, aquí vamos a multiplicar el 3 por el 9 y después por el 4. Que nos da el resultado de 108. Vamos a agregar la c cuadrada y la m. Ahora vamos a poner más. Vamos a multiplicar 3 por 3 por 16, que nos da el resultado 144. 。 . 。 . 。 . 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
y vamos a bajar la c y la m cuadrada. Más 64. M cúbica. Al igual que aquí. Y así. Diferencia de cubos. Es una diferencia de cubos si tiene el signo negativo en medio de los términos que están elevados al cubo. Para resolver esa diferencia de cubos necesitas abrir un paréntesis, colocar el signo negativo, poner las bases, la primera base, el signo negativo, después la segunda base, sin sus exponentes. En este caso es a menos b. Cierro paréntesis y abro otro. En este voy a poner el primero al cuadrado más el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. En este caso, en la diferencia de cubos todos van positivos, porque en la suma de cubos el primero era negativo. Para resolver este, vamos a comenzar poniendo un paréntesis para colocar las bases, restando la primera con la segunda. En este caso es x menos 8, pero el 8 lo vamos a elevar al cubo, que quede con el exponente 3. Entonces, para que nos quede así, tendríamos que ponerle 2 al cubo porque 2 por 2 por 2 es 8. Pero como aquí solo van las bases, la vamos a dejar en 2. Entonces abrimos el segundo paréntesis para poner el primer término al cuadrado. El primer término es x al cuadrado más el primero por el segundo. Vamos a agarrar los que tenemos aquí. Entonces sería 2x, porque x por 2 son 2x, más el segundo al cuadrado, que sería el 2. Si colocamos el 2 al cuadrado, sería 4. Entonces lo ponemos de una vez. Y así quedaría la diferencia de cubos ya resuelta. Suma de cubos. Para la suma de cubos voy a utilizar el mismo ejemplo, solamente positivo. En este caso, lo único que cambia son los signos. Si es suma, estábamos hablando de que va a sumar el primer término al cubo más el segundo término al cubo, para que sea una suma de cubos. Entonces, al igual que el otro, vamos a poner las bases, en este caso sumadas. Abrimos paréntesis, el primer término elevado al cuadrado, y vamos a poner el signo menos, ya que en el otro poníamos más. El primero
por el segundo, que es AB, más el segundo al cuadrado. Entonces ya en el ejemplo nos quedaría así. Ponemos las bases, que son x y 2. 2 ponemos 2 porque el 2 al cubo sería 8. Y cerramos el paréntesis. Entonces multiplicamos la x cuadrada, porque es el primero al cuadrado, menos el primero por el segundo, que sería 2x, más el segundo al cuadrado, que sería 2. 2 al cuadrado nos da 4. Y así quedaría. Ya por último, vamos a hacer el trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Tenemos que ver si este problema, si esta expresión tiene la misma estructura que esta forma. Aquí vemos que sí la tiene. El primero es al cuadrado, el segundo tiene letra y tiene número, y el último solamente tiene un número. Lo que vamos a hacer va a ser descomponer el número 15 de esta forma. Vamos a poner el 15 entre 3, nos va a dar igual a 5. Entre 5 nos va a dar igual a 1. Entonces los números que vamos a utilizar aquí, abrimos los paréntesis y colocamos la x, pero sin su exponente. Estos números de aquí multiplicados nos tiene que dar 15. Y estos mismos números pero sumados nos tiene que dar menos 8. Entonces, desde aquí, como esto tiene que salir positivo, tenemos que multiplicar menos por menos para que nos dé más. Y colocamos el signo. Y vamos a poner los números, porque menos 5 menos 3 nos da el menos 8. Menos 5 por menos 3 nos da el 15 positivo. Y de esta manera ya queda factorizado.